Evet. Şöyle. Bueno, en la clase anterior entonces empezamos a ver la parte de propiedades funcionales. Camil, si no necesitas preguntarme nada, ¿querés apagar el micrófono? Si pues se Sí, sí, escucha sí. mucho ruido de ahí de la calle. Entonces, bueno, lo que vimos es las propiedades físico-químicas en general y características extrínsecas que hace que una macromolécula tenga propiedades funcionales, ¿sí? Entonces vimos todo lo de emulsiones en general, las características y cómo puede desestabilizarse esa emulsión y cómo hacemos para mejorar la estabilidad, ¿sí? Al revés. O sea, conociendo todos los mecanismos de desestabilización, ¿qué podemos hacer con los emulsionantes y con los estabilizantes, que son dos tipos de sustancias que actúan completamente diferentes? ¿Sí? Una son tensioactivos que favorecen la formación de la emulsión, o sea, de la fase dispersa, y la mantiene estable, y otros son los estabilizantes que estabilizan la emulsión pero de otra forma, ya que al aumentar la viscosidad de la fase continua, lo que permiten es que las fases dispersas no se junten para luego se produzca la inestabilidad. ¿Está claro eso? Bien. Entonces, bueno, vimos todo esto y los distintos tipos de emulsionantes y estabilizantes. Bueno, acá un poquito más esquemática la diferencia. Hoy vamos a ver la parte de espumas y después nos queda la parte de geles. En el práctico vamos a hacer un poquito de todas, ¿sí? Por eso quizá les va a faltar un poco de teoría, pero bueno, lo vemos el martes que viene. Entonces, la espuma, a ver a priori, ¿qué diferencia tiene con una emulsión? Claro, la fase dispersada, digamos, es aire, ¿sí? Entonces, ¿les parece que va a ser más fácil? Vieron que las emulsiones era complejo mantenerlas estables. ¿Qué les parece que va a pasar con las espumas? ¿Va a ser más fácil o más difícil que una emulsión? Ya siendo la emulsión difícil porque termodinámicamente no está estabilizado, ¿sí? Y cinéticamente tampoco, porque el movimiento hace que se produzcan todos los procesos de desestabilización. Bueno, ¿qué les parece que va a pasar con las espumas, que es aire en algo? ¿Va a ser más fácil o más difícil? En realidad va a depender de quién contenga esa burbuja, porque como es aire, el aire también escapa más fácil, ¿sí? Porque piensen que tienen que tener esa burbuja y si hay aumentos de presión, aumentos de temperatura, también va a haber aumentos de tamaño. ¿Vieron lo que pasa con el pan cuando lo cocinamos? Que hay aumento de tamaño. Si ese aumento de tamaño no lo resiste la red que está conteniendo ese aire, se va a romper y va a escapar, ¿sí? Depende, quizá, fíjense que quizá batir unas claras cuando empiezan a espumar es fácil, después si se pasan, se pierde, ¿sí? Entonces quizás es más fácil de el inicio de la formación que, bueno, en las emulsiones pasa lo mismo. Si ustedes tienen qué es lo que van a hacer en el práctico, lo vamos a hacer para otra cosa igual, pero en un frasco ponen agua y aceite y lo agitan así con la tapa, lo agitan. En principio va a parecer que está emulsionado, porque no vamos a ver dos fases, pero lo dejamos ahí y enseguida se van a separar, ¿sí? A veces no está relacionado con la facilidad de formación, después con la estabilidad. ¿Entienden? ¿Sí? Quizá la espuma, en realidad, cuando empiezas a batir no necesitas muchas cosas para formarla, porque lo retiene, pero después también baja muy rápido. En cambio, una emulsión, quizás si no tenés emulsionante, ni siquiera la lográs, ¿no? Por eso tiene
es como que casi no se podrían mucho comparar, ¿sí? Pero bueno, para que piensen un poco en lo diferente que son. Entonces, vamos a tener la fase dispersa va a ser un gas, ¿sí? Y la fase continua va a ser un líquido o un sólido también, ¿sí? Entonces, de esa forma vamos a tener espumas líquidas y espumas sólidas y también vamos a poder tener espumas esféricas o poliédricas. Ahora vamos a ver por qué. En alimentos tenemos las cremas batidas, helado, merengue, la espuma, ¿vieron? De la cerveza, ¿sí? El pan y los bizcochuelos que retienen aire. Entonces, ¿cuáles son las características? Que contienen gran cantidad de gas retenido, ¿sí? Eso hace que baje la densidad. Gran superficies de contacto, recuerden que siempre que hay algo disperso va en general a estar en forma esférica, que es la forma de menor energía, y eso va a hacer que contengan mucha más superficie de contacto. ¿Se acuerdan como la teoría anterior? Pasa lo mismo si es gas o si es cualquier partícula dispersa. En este caso vamos a requerir de paredes más rígidas, semirrígidas o elásticas, ¿sí? Para que mantengan esa burbuja retenida. Y en general lo que me hacen es cambiar vieron que las claras antes de batir son más transparentes, tienen color, pero sí, son transparentes, y después se transforman en blancas, ¿sí? Esto hace que la reflexión de la luz cambie. Entonces, es muy distinto antes o después de un batido cuando se genera esa espuma. En cuanto a las propiedades a nivel industrial, es aire. El aire es barato, pero se vende caro, justamente. Fíjense en lo que sale. Es más caro un helado que una leche, ¿sí? No tiene calorías, no se rotula, entonces tiene un montón de desventajas para las industrias, aumenta el volumen y reduce la densidad, cambia la textura, la rheología, modifica y favorece la digestibilidad y entonces esto lo que me permite es obtener un alimento totalmente diferente aplicando una determinada tecnología con una textura diferente, pero además un sabor y una sensación y textura también diferentes, ¿sí? Bueno, acá hay varias espumas de las que les comenté al principio. Entonces, recuérdense que, por ejemplo, hasta el merengue lo podemos tener, el merengue batido sin cocinar y también el cocido, ¿sí? Que son estructuras totalmente distintas, lo mismo que el pan, o si es un soufflé, ¿sí? O las espumas, bueno, de las cervezas y después tenemos los helados en medio del medio. Entonces, el gas va a estar retenido dentro de esa espuma. La estabilidad de esta película, ven que se forman películas alrededor de esa espuma. La estabilidad en realidad de esta película va a determinar la estabilidad de la espuma en general. Y fíjense que no son muy gruesas, ¿sí? Es bastante poco material el que se encuentra en esa, digamos, lo que separa las distintas burbujas. Entonces, cualquier inestabilidad en esto va a hacer que se rompa, ¿sí? Y se genere una más grande, y eso, recuerden que cuanto más grandes son, más inestables son todavía, ¿sí? Acá hay una micrografía real de una burbuja y en la zona de la fase continua que contiene esas burbujas. Esto forma una fase continua, ¿ven? No es que está cortado, ¿sí? Entonces, vamos a tener espumas con burbujas de forma. Vieron que les dije, podían ser esféricas o poliédricas. ¿De qué va a depender si es esférica o poliédrica? Va a depender de la cantidad que tenga de esa fase líquida
que en parte de espuma se llama épsilon, y ese épsilon es como una fracción, es la cantidad, el volumen del líquido dividido el volumen de la espuma. Entonces, que sea esférica o que sea poliédrica, esto es un dibujo y esto es una micrografía, va a depender justamente del empaquetamiento por la cantidad de líquido que haya. Si la cantidad de líquido es menor, van a tener este tipo de estructura. Si es mayor, van a tener este. ¿Sí? Entonces, esto en realidad va a depender de la fracción de líquido que tengan. Bueno, acá está en dibujitos lo que les acabo de decir. ¿Sí? Si el volumen del líquido es mayor que el del gas, tenemos esférica. Si el volumen del gas es mayor, es al revés que el líquido, tenemos poliédricas. ¿Sí? ¿Está claro eso? En la parte intersticial entre esas burbujas se forma tiene una estructura que fíjense que es tipo triangular, ¿sí? Pero curva. Entonces esa sección transversal se llama borde de Platón, se le pone un nombre porque en realidad no tiene una estructura, no es ninguna figura geométrica, es así. Fíjense, es como si fuera un poliedro, entiende, que sigue para abajo y con esa estructura tipo triangular. Y dentro de esa estructura vamos a tener el líquido, afuera o dentro de la burbuja vamos a tener el aire, y en la parte intersticial se va a acomodar lo que estabilice esa burbuja o ese gas. ¿Sí? Entonces, la estructura va a ser parecida a la que teníamos antes, ¿sí? Con la parte afín al líquido para adentro y con la parte afín al gas, en este caso, para afuera. Siempre lo que tenemos que hacer es poder formar una película que sea estable y pueda mantenerse en el tiempo. ¿De qué va a depender eso? En este caso, vieron que antes teníamos la ecuación de la velocidad de sedimentación relacionado con el radio de las esferas. En este caso va a estar relacionado con la presión, ¿sí? Las diferencias de presión, la presión interna y la presión en el líquido o la presión externa, ¿sí? Esto parándonos dentro de la burbuja en este caso. Y va a estar relacionado con la tensión superficial. Y recuerden que la tensión superficial, ¿cómo era si yo tenía muchas esferas? ¿Mayor o menor que tener dos fases separadas? Claro, ¿sí? Recuerden, porque tengo mucho más superficie de contacto y mucho mayor tensión superficial. Eso lo que me hace es desestabilizarme los sistemas estos, ¿sí? Espumas, geles y emulsiones están desestabilizados justamente por esta alta tensión superficial, por la presencia de una gran cantidad de superficie de contacto, ¿sí? Entonces, cuando lo que les comentaba un poco al principio, hay distintas etapas en la formación, en la vida de esa espuma. Primero tenemos la formación de la espuma que debemos lograrla, ¿sí? Recuerden que a veces la cantidad si bato mucho tiempo va a ser peor que si bato menos, ¿sí? Eso va a depender de cada tipo de espuma. Después hay una etapa de maduración de la espuma y dependiendo de la estabilidad que tenga esa espuma, vamos a tener una persistencia mayor o menor de esa espuma. Entonces, ¿cuál es la forma que conocemos en alimentos de incorporar aire? Una es generando internamente vapor de agua. ¿Vieron los pochoclos? ¿Sí? Que lo que se hace es que el agua se evapore y hace inflar el maíz. Otra, la fermentación de pan, que ya lo vimos cuando vimos lo de los panes, ¿sí? Que ahí las levaduras generaban dióxido de carbono y ese dióxido de carbono era retenido por ¿quién en ese caso? La red de gluten. Perfecto, la red de gluten, ¿sí?
Reacciones químicas, vieron cuando hacemos galletitas, en realidad el dióxido de carbono no lo forman levaduras, lo forma un polvo químico, ¿sí? Que produce una reacción que genera dióxido de carbono y ese tiene que ser retenido. Y sobresaturación de un gas bajo presión en cervezas y gaseosas. En cervezas depende qué tipo de elaboración tenga. Si es artesanal, en general no se le agrega gas aparte. Si el gas lo produce por la fermentación. Entonces, estas son las formas para sobresaturando el líquido con un gas. Pero también tenemos las formas mecánicas, que es batiendo, inyectando un gas o la expansión bajo vacío, ¿sí? Que eso, por ejemplo, se hace en los chocolates, ¿vieron los chocolates con aire, que tienen aire? Entonces, dependiendo del tipo, fíjense, del elemento que queremos lograr, vamos a tener las distintas maneras de incorporar ese aire o gas al alimento. Entonces, en el proceso es bastante lo que les decía, inestable, ¿sí? La incorporación del gas a una solución, en general se hace de proteína. Como creo mucha área interfacial, voy a tener el delta G que me va en contra de esa estabilidad. Y después tengo que formar esa película interfacial que proteja, en general es proteica, que proteja a ese aire que se va formando, que lo mantenga en un tamaño adecuado para que no sea más inestable. Entonces todo esto va a estar en contra igual de la estabilidad propia de la espuma. ¿De qué va a depender? De los agentes espumantes, del trabajo mecánico, o sea, la energía que yo aplique, tanto sea si es una agitación o si es burbujeando un gas, y de la velocidad de la formación de esas burbujas. ¿Cómo aumento entonces la estabilidad de esa espuma? Aumentando la estabilidad de la pared de la burbuja, o sea, de lo que yo pongo como el formador de la interfase, aumentando la viscosidad de la solución y de la superficie. Fíjense esto igual que teníamos en emulsiones, porque si la superficie es más viscosa va a haber menos movimiento. Recuerden que todo siempre se está moviendo. Si hay menos movimiento, hay menos contacto entre las burbujas y menos colapso para formar más grandes. Y cuando forma una más grande, va a terminar destruyéndose. Y introduciendo, ¿se acuerdan? Materia en forma de partículas, que también las partículas estabilizan esa burbuja que se formó. Todos estos procesos o todo lo que yo agregue, además, va a tener su momento de agregado, ¿sí? No es lo mismo agregar esas sustancias al principio de la formación de la espuma o durante la formación o si ya se pasó el tiempo, ya está formada la espuma, ¿sí? ¿Ustedes hicieron alguna vez claras a nieve? ¿Cuándo, chicas? Camila, ¿sí? ¿Cuándo agregan el azúcar? ¿Al principio con las claras sin batir o ya cuando está un poco batido? Claro. Sí. En realidad lo que tienen que hacer es formar primero la espuma y después la estabilizan con el azúcar. Si la agregan antes, puede ser que no se forme la espuma, si lo agregan mucho antes. Entonces fíjense también que cada componente que vayan agregando va a depender el tiempo en que lo agregan según los pasos estos de la formación de la espuma. Entonces tenemos estas dos características, los parámetros más importantes en la formación de una espuma. Y una es la capacidad espumante, ¿sí? Que se mide como la cantidad de aire que puede incorporar una muestra, o sea, cuánto aire yo puedo agregar en, por ejemplo, una clara. Y luego la estabilidad de esa espuma, o sea, cuánto me permanece formada esa espuma, ¿sí? Porque quizá puedo formar una espuma muy linda, pero a los 2 minutos me desaparece. Vieron que pasa, es más normal verlo esto en las cervezas. Vieron que hay cervezas que forman una espuma bárbara y se mantiene, y hay otras que forma y se va enseguida.
Bueno, esto está relacionado con esto, con la capacidad espumante y la estabilidad. En general, vieron que dijimos que lo que se usa como agente espumante es una proteína. ¿Cuáles son las características que tiene que tener esa proteína para poder generar una espuma? Lo primero que tiene que poder hacer es bajar la tensión superficial, ¿sí? O sea, que haga que ese aire pueda ser incorporado y se formen burbujas lo más chicas posibles, pero que se mantengan. Y la segunda es poder estabilizarlos, ¿sí? Estas dos cosas que estamos hablando, que pueda formarlo y después que pueda mantenerlo, porque si lo forma y no lo mantiene no me sirve. Para ello, entonces, en la parte de alimentos contamos con moléculas de bajo peso molecular, van a tener que tener ser hidrofóbicas e hidrofílicas, o sea, tener una parte afín con un líquido y una parte afín con el aire, ser solubles, ¿sí? Y flexibles. Para la segunda parte vamos a necesitar que haya interacción entre las moléculas adyacentes, o sea, porque con todas estas características se me forma fácilmente la espuma, pero después tengo que estabilizarlo. Entonces, para esto necesitamos al revés, moléculas de alto peso molecular para que mantengan la burbuja formada, mínima carga superficial, porque si hay mucha carga van a empezar a repelerse, capacidad de absorción de agua, ¿sí? Y si hay interacciones un poco más fuertes, como por ejemplo sulfuros y sulfuros, va a favorecer aún más la persistencia de esa espuma, siéndola más estable, ¿sí? ¿Entienden? Entonces tenemos dos conceptos, uno de formación o se llama habilidad o espumabilidad, son estas palabras que se usan, en realidad es capacidad espumante, y después la otra es la estabilidad de esa espuma. Para cada una de ellas tenemos moléculas diferentes que lo favorecen. ¿Está claro estas dos diferencias? ¿Sí? Bueno, todo esto entonces va a depender de la velocidad de absorción, de lo que yo haya agregado, la difusión del gas para formar estas burbujas, el tamaño, la tensión superficial, la viscosidad del líquido a espumar, la presencia de electrolitos, ¿sí? Recuerden la presencia de sales, azúcares, en general no es que tenemos algo que no tiene ningún electrolito, y también va a estar afectado por las condiciones de temperatura y de presión. Quizá esta parte de temperatura y presión es lo más fácil para controlar, ¿sí? Bueno, entonces vamos a tener la especie espumante, va a formarse esas burbujas. Esas burbujas tienen que rodearse de esta película y que esa película sea resistente a la coalescencia, o sea, que sea resistente a, a retener el gas y que no explote la burbuja antes y se pierda todo el gas. ¿Quiénes tienen la capacidad de eso? Es primero las proteínas y después hay lípidos tensioactivos y grupos derivados de polisacáridos. Entonces se tiene que generar esa espuma, esa burbuja, perdón. Tienen que difundir las moléculas a la interfase, absorberse y formar realmente la película que estabilice la burbuja, ¿sí? A veces estos son procesos más complejos, como por ejemplo desnaturalización en la superficie, desnaturalización de proteínas o cambios en las estructuras más complejas para poder acomodarse dentro de la burbuja y estabilizarlo. Los mecanismos de estabilización va a depender justamente de cuál es el tipo de molécula que está formando esa interfase. Se pueden agregar surfactantes o algunas proteínas que va a formar como un film que
rodea después la burbuja. Entonces, por surfactantes, fíjense que es muy parecido a lo que habíamos visto con en las emulsiones, y con una proteína ya es como que se forman estructuras más complejas, ¿sí? Más de distinta estructura que esto. Porque en realidad lo que va a hacer la proteína es como rodearla como si fuera una bolsa, ¿sí? Entonces, dijimos que teníamos todos los factores relacionados con la estructura de lo que va a estabilizar, sea un surfactante, una proteína, un carbohidrato. Y después tenemos todos los factores superficiales que van a afectar del medio, ¿sí? Concentración de la proteína, solubilidad, pH, sales, surfactantes, ¿sí? Sales o a veces azúcares, como cuando hacemos una clara. ¿Por qué va a influir todo esto? Recuerden que todo eso determina las características especiales que tengan esas moléculas que estamos agregando para estabilizar la espuma. La hidrofobicidad, la carga, la flexibilidad molecular, ¿sí? Tamaño y forma. A veces podemos, por ejemplo, con el agregado de una sal, desnaturalizar una proteína. Entonces ya no va a tener la estructura que tenía antes. Con un cambio de pH podemos cambiar la carga de los aminoácidos que forman esa proteína y también desnaturalizarla. A veces no llegar a desnaturalizarla, pero sí cambiarle la carga. Entonces, fíjense lo importante que es todas las características del medio que van a determinar los factores después intrínsecos de esa molécula que va a estar estabilizando la burbuja y va a determinar la estabilidad o no final de esa espuma. Entonces, no es tan sencillo como tener burbujas adentro de un líquido. La estructura va a ser más compleja y fíjense que pueden tener azúcares, pueden tener coloides, pueden tener geles, ¿sí? Grasas, un montón de sustancias que algunas van a favorecer la estabilidad de esas burbujas y otras no. También va a estar relacionado la concentración de proteínas que tenga. A mayor concentración, hay mayor resistencia de las espumas, ¿sí? Burbujas más pequeñas y viscosidad elevada. Pero como me aumenta también la viscosidad, hay que tener en cuenta que a veces es más difícil formar esa espuma, ¿sí? Entonces, hay más resistencia al espumado, pero una vez que se formó, es más estable. Entonces, siempre vamos a estar jugando con estos dos términos, ¿sí? La capacidad espumante y la estabilidad de la espuma. Porque vieron que unas favorecían la espumabilidad y otras favorecían la estabilidad y son distintas, ¿sí? Bien. Entonces, la estabilidad de la espuma, además, suele exhibir una relación inversa con la densidad de la carga de las proteínas. Esto que decíamos, si las proteínas están muy cargadas, eso va a hacer que se produzca entre las partículas mismas de la proteína una atracción dependiendo de la carga o una repulsión. Si se produce repulsión, esto va a hacer que se desestabilice la espuma, ¿sí? Porque no va a poder formar esta película que dijimos que tiene que recubrir y ser estable. En cuanto al pH, además de influir en esto que decíamos de la carga o la estructura tridimensional de esa proteína, también va a influir en la solubilidad de la proteína. Entonces, esto va a afectar muchísimo a la formación de la espuma. Recuerden que teníamos el PI de los aminoácidos y de la proteína, ¿sí? Entonces, dependiendo del pH que tengamos, vamos a estar cerca o no de ese valor y eso va a afectar
la solubilidad de la proteína y por lo tanto va a afectar la interacción entre las proteínas entre sí y la formación de eso, más estable o menos estable, más viscoso o menos viscoso, que va a influir en la capacidad espumante y en la estabilidad de la espuma, en las dos, ¿sí? En cuanto a las sales, la capacidad y la estabilidad de la espuma va a estar relacionado con las sales en general en las proteínas globulares, ¿sí? La capacidad espumante y la estabilidad en general aumenta al aumentar la concentración, ¿sí?, de los iones. No necesariamente es el que más conocemos es cloruro de sodio, pero también hay estudios con iones divalentes, ¿sí? Y bueno, lo que les comentaba antes de las azúcares. Los azúcares pueden ser sacarosa, lactosas, ¿sí?, y otros azúcares de la disolución. Piensen que cuando hacen un helado tienen la lactosa en la leche, ¿sí? Y ahí están batiendo y tienen que generar la espuma y además estabilizarla en presencia de esos azúcares, porque ahí cuando hacemos una clara nieve nosotros podemos elegir el momento en que lo agregamos, pero cuando hacemos un helado la lactosa está, ¿sí? Entonces, en general lo que tienen que tener en cuenta es que el efecto de formación de esa espuma se ve desestabilizado con la presencia de azúcares, pero mejora la estabilidad. Por eso, al hacer una clara batida de nieve, elegimos ponerlo después, pero en un helado ya lo tenemos. Entonces, eso hay que considerar en el helado porque me va a estar perjudicando la capacidad. Pero una vez que logre formar la espuma del helado, va a ser más estable. En cuanto a los lípidos, vieron que hay interacción entre los lípidos, las grasas en general y las proteínas. Esto en general perjudica la propiedad espumante de las proteínas. No sé si han batido alguna vez huevos, le agregan el azúcar y después si quieren agregarle algún medio graso, vieron que baja, ¿sí?, la espuma, porque justamente si agrego grasa, lo que hace es que impida la buena interacción y la buena formación de esta burbuja, de esta membrana que cubre cada burbuja. Entonces, los lípidos en general lo que hacen es que colapsen más fácil las burbujas, formando más grandes y directamente desestabilizando la emulsión. Todo esto es que impiden que el tensioactivo, la proteína, forme la burbuja por la interacción entre el aire y de la proteína, impidiendo esta absorción de la proteína alrededor del aire. En cuanto entonces a la estabilidad de la espuma, va a estar determinado por la distribución de tamaños de la burbuja, eso igual que en la emulsión, la viscosidad de la fase continua. Recuerden, todo lo más viscoso va a ser más estable porque hay menos movimiento y menos interacción, más separadas las burbujas. La temperatura, la naturaleza de la fase gaseosa dispersa, el movimiento, que recuerden que la gravedad la tenemos siempre, y las propiedades interfaciales de ese film o esa película que se forma alrededor, sea tanto de surfactante, de una proteína o de un carbohidrato. Y en cuanto a los mecanismos de desestabilización, son bastante parecidos a lo que vimos en emulsiones. Puede haber directamente un drenaje de líquido, esto por la gravedad, ¿sí? Si hay pasaje entre el líquido de la lamela al borde del plató, ¿se acuerdan que teníamos el triangulito y teníamos toda la lámina alrededor? Si empieza a haber difusión del líquido hacia el plató, ese plató cada vez se hace más grande y termina rompiéndose.
Puede haber flotación de las burbujas, ¿sí? Esto recuerden que está relacionado como en la emulsión, con la ley de Stokes, que estaba relacionado con la gravedad, la presión y el radio y la viscosidad. La viscosidad, recuerden que cuanto mayor viscosidad tengo, otra vez tengo, con la ley de Stokes también está relacionado, tengo mayor estabilidad, ¿sí? A mayor viscosidad, mayor estabilidad. Se puede producir la desproporción o maduración de Ostwald. ¿Se acuerdan que las burbujas más chiquititas iban desapareciendo, formando cada vez burbujas más grandes y eso hace que se desestabilice? Formación de espumas poliédricas, ¿sí? Por justamente deformación de las burbujas, porque dejan de tener que sean, digamos, individuales, la individualidad de esas burbujas, y cuando dejan de ser individuales empiezan a colapsar y perderse, ¿no? Bueno, acá les muestro eso en gráficos, ¿sí? La diferencia de la presión, tenemos que estabilizar esta zona para que cada una de las burbujas siga siendo independiente, ¿sí? La medida de la estabilidad de la espuma, hay varias formas, pero lo normal que se hace es medir el tiempo relacionado con el drenaje que hay de líquido, ¿sí? Yo cuando tengo, acá lo ven, en una probeta tengo la espuma en un embudo, tengo la espuma formada y fíjense que acá no hay líquido abajo, ¿sí? Cuando se empieza a desestabilizar la espuma, hay drenaje del líquido. Entonces, se va midiendo el tiempo con el volumen que se va formando, se va drenando de ese líquido. Entonces, se grafica y se obtiene el volumen, ¿sí?, máximo de drenado en el tiempo. Y se acuerdan como en cinética se saca un tiempo de vida media de ese drenado, o sea, el tiempo necesario para que drene la mitad del líquido que puede llegar a drenar esa espuma. Bien. ¿Está claro todo esto? ¿Sí? Ahora vamos a ver un poco lo que van a ver en el práctico. Les comparto otro. En el práctico, lo que vamos a ver es los distintos tipos de propiedades funcionales que podemos tener. Una va a ser la gelatinización, gelificación y retrogradación de almidón. Esto un poco lo vimos, la clase que viene igual lo vamos a ver bien. ¿Se acuerdan que fuimos viendo la gelatinización cuando vimos la parte de carbohidratos y del almidón? El objetivo entonces de esta parte del práctico es determinar las propiedades funcionales del almidón de distintas fuentes y analizar esas diferencias. ¿Se acuerdan que los almidones tenían distinta estructura de gránulo y distinto tamaño de gránulo? Todo eso va a determinar una temperatura de iniciación de la gelatinización diferente, una temperatura de gelificación diferente y una tendencia a retrogradar también diferente. Todo eso es lo que vamos a determinar con una mezcla de almidón y agua. Se calienta agitando. ¿Se acuerdan qué va a pasar cuando empiezo a calentar y agitar? Perfecto. Se hinchan. Entonces, ¿qué pasa con la viscosidad? Piense. Pénsalo, pénsalo. Tengo los gránulos, tengo el agua y tengo los gránulos separados. Exacto. Primero van hinchándose, 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 entonces los tenía separados y empiezan a hincharse, se juntan. Se juntaron tanto que lo máximo que puedo obtener me aumentó la viscosidad.
Llega un momento en que ya no puedo retener más agua, entonces explotan y ahí sí empieza a bajar, ¿sí? Entonces van a determinar la temperatura inicial de esa gelatinización y la temperatura máxima a la que se produce. Y después la tendencia a retrogradar. Eso es, van a determinar el volumen de agua que se va separando del gel después de ir almacenándolo en distintos tiempos, ¿sí? Entonces, esta es la parte de gelación de almidón. Después van a ver la interacción con hidrocoloides, que esto es lo que vamos a ver bien en la teoría que viene. Pero bueno, les adelanto un poco que vamos a ver entonces pectinas, gomas y carragenatos. Las pectinas son polisacáridos vegetales, esto todo lo que vamos a ver en la teoría que viene. En las pectinas va a estar influenciado la formación de hidrocoloides o no con la metoxilación. Ahora después vamos a ver por qué. Pueden tener un alto grado o un bajo grado de metoxilo. Bajo grado es más o menos el 50 para arriba es alto y 50 para abajo es bajo. Después las gomas que son polisacáridos y el carragenato que también son polisacáridos pero que se extraen de una alga, ¿sí? Lo que vamos a ver es cómo pueden gelar estas sustancias, el efecto sinérgico por el agregado de una o de otra, ¿sí? Y comparar si está en agua o si está en leche, o sea, el medio que van a gelar, cómo influye en esa formación del gel, ¿sí? Recuerden que esto no vimos todavía esta parte de hidrocoloides, que la vamos a ver la próxima, pero pasa lo mismo siempre. Es distinto si el medio cambia. Y los sistemas van a ser esto, ¿sí? Gomas solas, después goma garrafín y goma sántica. Estas se acuerdan que son las que se usan como sustituto de el gluten, ¿sí? Para los celíacos. Fíjense, entonces lo que vamos a ver es las gomas separadas y las gomas después combinadas con otra. Y después las pectinas, ¿sí? Que las pectinas son las que se usan para la formación de las mermeladas, ¿vieron? Y después van a ver la parte de emulsiones. Van a hacer una inversión de una emulsión. En un frasco se va a poner crema de leche, se cierra y lo agitan. Y eso va a hacer que se forme, se produzca la inversión de la emulsión. Lo que van a hacer es verificar con colorantes cómo era la emulsión antes y cómo es la emulsión después, ¿sí? Y van a establecer el poder estabilizante de los emulsionantes. Van a mezclar aceite y agua, ¿sí? El aceite y agua, si los mezclo en un frasco, por ejemplo, o en un vaso, voy a mezclar y después se van a separar, ¿sí? Si le agrego algún emulsionante, puedo lograr la dispersión de esa fase, ¿sí? Por ejemplo, con yema de huevo, ¿sí? Detergente, sal. Entonces van a ver la diferencia de mezclar aceite y agua sin nada, que les va a quedar así, no van a lograr mezclarlo, y después el agregado de yema de huevo, de detergente y de sal. La yema de huevo, recuerden que tiene lecitina, ¿sí? Que es un fosfolípido que actúa como un emulsionante. Entonces, con la yema de huevo van a lograr formar la emulsión, ¿sí? Bueno, esto es lo que van a hacer hoy, ¿sí? Entonces, la parte de emulsiones, la parte de hidrocoloides y la parte de gelatinización del almidón, ¿sí? Recuerden que esta parte, por eso fíjense bien lo que hay que hacer y anoten bien todo, lo vamos a entender bien en la clase que viene. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna duda? No. ¿No? Bueno, entonces háganse bien un esquema de lo que van a hacer hoy, pero por eso les quería explicar un poco para que tengan idea de lo que van a hacer. Y bueno, hoy entonces no les tomamos parcialito, pero sí la recomendación de que esté bien claro lo que tienen que hacer. Y vayan mirando, bueno, toda esta teoría, cualquier cosa me preguntan el martes terminamos con la parte de propiedades funcionales. ¿Sí?
Chicas, ¿pudieron arreglar bien lo de los papeles? Lo de la entrada de... Sí, tenemos los números fecha para quedar acá en Argentina. Ah, 3 meses más. 3 meses más. Está bien. Bien. Bueno, bárbaro. Bueno, entonces, cualquier cosa me consultan y bueno, hoy tienen el práctico a la tarde. Vale. ¿Sí? Chao, hasta luego. Chao, muchas gracias.